Buen día. Hoy vamos a reeditar un poco los conceptos del paso a paso que yo llevo para realizar una implementación. Justo esta semana me tocó trabajar con distintas empresas y principalmente una reunión que acabo de tener con una empresa chilena donde hablábamos un poco cómo encararíamos nosotros un proyecto de este estilo. Y yo me doy cuenta que estos pasos que nosotros hemos definido, que en realidad son tres pasos y hay uno que serviría para todos lados, ya ven cómo lo armamos nosotros, no resisten duda. Bien, nosotros si queremos hacer una implementación y que esta implementación sea exitosa, sí o sí la tenemos que encarar de esta manera. Vamos a hablar un poquito, van a ser quizás 10-15 minutos de video, yo les pido verlo bien. Vamos a hablar un poco, incluso vamos a ver un ejemplo de cómo yo defino el indicador o el principal indicador y en base a eso voy a ver dónde está la información que yo voy a necesitar para poder hacer mi implementación. ¿Ok? Y al último vamos a ver un poquito el Gantt, de qué se trata esto. Entonces, a ver, lo primero cuando yo hago una implementación es pensar cómo voy a medir la empresa. Bien, nosotros decimos, realmente se dice KPI, bien, yo por ahí le digo la pregunta clave del negocio, es decir, Key Business Question, que es una definición de Harvard que me gustó mucho, donde ellos plantean el caso de decir, bueno, a ver, nosotros vamos a explicar la empresa en función de la pregunta clave del negocio, buscando las respuestas que responden a esa pregunta. Entonces vamos a hacer el ejemplo para que ustedes vean cómo yo hago el roleplay. Generalmente yo hago un roleplay con los tomadores de decisión donde empezamos a ver, les trato de sacar esa idea del resultado, en el caso de un análisis económico financiero, si en un análisis de producción quiero ver cómo es la eficiencia de planta, por ejemplo. Es decir, yo lo trato de guiar a dónde quiero ir o a dónde queremos ir para empezar a medir. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una especie de roleplay que llevamos nosotros adelante cuando hacemos un análisis económico de la empresa. Nosotros normalmente pensamos, a ver, ¿cuál es el resultado nuestro? El resultado, digamos, ¿cuál es la medida económica por excelencia? El resultado neto. Bien, perfecto, el resultado neto. Pero el resultado neto está compuesto por varios conceptos en el medio. Entonces, tratemos de armar una especie de resultado neto para ver qué factores son los que realmente nos interesan a nosotros y cuáles no, y cómo definiríamos el resultado neto para poder verlo en un análisis económico financiero de una empresa. Entonces, lo primero serían las ventas. Una vez que tenemos las ventas, nosotros es el costo de mercadería vendida, que vendría a ser lo que nos cuesta a nosotros vender ese producto. Tendríamos un principal indicador acá que es el margen de contribución. Bien, ok. Luego tenemos todo lo que es lo que se llama gastos de estructura, bien, que vendría a ser un poco para los que no son financieros. Vendría a ser lo que nosotros decimos, lo que nos cuesta abrir la fábrica, o la empresa, o el negocio, o lo que fuera. Es decir, independientemente yo vendo o no, yo tengo una serie de gastos que sí o sí los tengo que cumplir. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los sueldos, alquileres si tengo que pagar, el costo de energía eléctrica, las comunicaciones, ¿bien? Algún impuesto no a la renta, sino algún impuesto fijo o tasa municipal que yo tenga. Es decir, todos esos conceptos yo tengo que gastarlo independientemente venda o no. Luego tenemos un concepto que es muy importante, que se le denomina el EBITDA, que vendría a ser las ganancias previas a intereses, impuestos y depreciaciones. Entonces, acá ponemos nosotros intereses, amortizaciones y lo que sería el impuesto a la renta, ¿ok? No cualquier impuesto. El impuesto que nosotros sacamos y lo ponemos acá es el impuesto a la renta. Acá en Argentina le decimos ganancias. Cada país podrá tener su denominación específica. Entonces, y acá sí tenemos lo que es el resultado neto. Entonces a mí cuando me dicen yo quiero ver el resultado, perfecto, bárbaro. Descompongamos el estado del resultado de esta manera y yo me voy a fijar 4 ítems sobre los que voy a hacer énfasis en mi análisis, que serían las ventas, el margen de contribución, el EBITDA como principal para mí y el resultado. ¿Ok? Entonces, yo fíjense cómo ya empiezo a decirle, bueno, bárbaro, nosotros vamos a descomponer estos resultados y vamos a partir del EBITDA. ¿Por qué digo partir del EBITDA? Porque el EBITDA me permite comparar distintas unidades de negocio sin ningún tipo de inconveniente, me permite comparar distintos países, es decir, distintas unidades de negocio que tengan formas distintas de financiarse
o que tengan una estructura de amortización totalmente distinta, porque a mí el EBITDA me da mi principal resultado operativo. Entonces yo empiezo a trabajar con el decisor y empiezo a guiarlo a ver cómo sería la mejor manera. Ahora esto lo tenemos que mostrar, esto le llamo yo, lo que me da este resultado, estos datos que están acá, son lo que yo denomino las transacciones. ¿Ok? Que es lo que me da el ERP o cualquier sistema de gestión que nosotros usemos. Pero esto lo tengo que ver de distintas maneras. ¿Cómo lo voy a clasificar a esto? Esto lo voy a clasificar por unidad de negocio, lo voy a clasificar por centro de costo. Bien, lo voy a clasificar, no sé, por tipo de producto que vendo, o línea de producto. Bien, líneas de producto, canales de venta. No sé. Yo puedo empezar a justificar esto que está acá por distintos conceptos. Entonces yo puedo decir, bueno, mi margen de contribución, le voy a hacer un análisis por canales de venta o línea de producto para ver cuáles son los que marginan mejor. Mi gasto de estructura los voy a ver directamente por centro de costo para poder determinar cuál es el que se está apropiando mejor o cuál es el más complicado si yo no llego a vender o el que más ayuda necesita para poder llegar a fin de mes dentro de lo que sería mi punto de equilibrio. Bien, y por supuesto por unidad de negocio todo completo. Entonces un primer grupo de lo que yo denomino dimensiones estaría puesto acá. ¿Ok? Bien, yo ya tengo las dimensiones de cómo lo voy a ver. Bien, serían estas. Y a su vez, esto lo quiero ver en la línea de tiempo. ¿Qué significaría mi línea de tiempo? Yo lo quiero ver lo que está pasando hoy versus el pasado, que puede ser mes anterior, año anterior, trimestre anterior, como ustedes definan, y versus presupuesto o plan. ¿Bien? Lo que yo tenía planificado. Entonces, miren cómo yo empiezo a disgregar con el tomador de decisión cómo veríamos nosotros nuestro resultado. Lo que él me decía al principio, mira, yo quiero ver el resultado de la empresa, cómo ya lo empezamos a abrir y empezamos a definir distintas maneras de ver esto. Por ejemplo, si estuviéramos en Argentina, nosotros acá, estos 3 puntos que están acá, nosotros básicamente la evolución de venta que yo tenga, yo la voy a justificar por un análisis P por Q. Bien, ¿qué significa un análisis P por Q? Es precio por cantidad. ¿Por qué razón? Tengo una inflación de más del 100% anual. Si yo comparo entre periodos, lo que sería esta parte de acá, si yo comparo entre periodos el monto de ventas, yo no estoy mostrando nada real. ¿Bien? Entonces, ¿qué tengo que decir? Yo tengo que ver la evolución real de esa venta. Y la evolución real de esa venta me la da la cantidad. Ahora bien, ¿qué cobertura contra la inflación yo tuve? Es el precio. Es decir, a qué precio vendí el año pasado y a qué precio vendí este año. A qué precio compré el año pasado y a qué precio compré este año. Y ese delta de precio que yo tenga lo tengo que comparar ya sea con la inflación, con los dólares o con lo que la evolución del tipo de cambio que tenemos nosotros en Argentina, que es uno de los factores fundamentales, y es el que me va a decir a mí cómo fue mi verdadera rentabilidad o mi verdadera evolución de las ventas. Entonces fíjense cómo de un solo número que me piden a mí, nosotros empezamos a armar los distintos conceptos que van a ser ese indicador. ¿Bien? Ojo, esto es una punta de un iceberg. Nosotros decimos siempre lo que hacemos es la pirámide de indicadores, y si vos partís de uno principal y llegás después al asiento contable, que realmente es la última escalafón, digamos, de este nivel de jerarquía de indicadores que te llevan a tener esta información. Eso es el primer punto. Primer punto que es, para mí, fundamental hacerlo esto. Normalmente nosotros, ese primer punto se puede llevar casi un mes, ¿ok? Es decir, definir los indicadores, esto es un Gantt de un proyecto ejemplo que nosotros tenemos, se puede llevar casi un mes, ¿ok? Sin ningún tipo de problema. No le va a durar si le metes un mes que vas a estar viendo esto. ¿Por qué razón? Porque aparte es un ir y venir. ¿Por qué? Porque en el medio, vos el segundo paso que tenés que hacer es ir a ver de dónde vas a sacar el dato ese que tenés puesto para determinar ese indicador. Es decir, dónde vas a encontrar la respuesta o el número que alimenta ese indicador. Si yo digo la venta, bueno, veámoslo, yo tengo que ir al detalle de venta, sacar la información de ahí y ponerla acá. Acá está el segundo punto y es quizás donde más problema tengo yo cuando realizo una implementación. Lo primero que hago, por ejemplo, me pasó con esta reunión con este ejecutivo chileno, es el gerente financiero de esta firma,
cuando analizábamos una especie de evaluador de propuestas de implementación, me daba que lo primero que me decía él, yo lo primero que le pregunto, le digo yo, ¿qué sistema usás? ¿O qué ERP usás? ¿O qué sistema de gestión usás? ¿Por qué es importante? Porque hay que ver, más o menos vos sabés qué integridad de datos puede tener. Y la segunda pregunta es, ¿tenés acceso al desarrollador o tenés un departamento interno que te trabaja con eso? Y la tercera pregunta, o muy fundamental que yo digo, es, ¿cómo te dan los números? Es decir, vos sacás un mayor o sacás un estado de resultado del sistema y es lo que realmente vos estás presentando al directorio en un Excel o no. O tenés que hacer muchas modificaciones porque no estás trabajando en tiempo real. Entonces, yo me baso en esa sinceridad previa para poder determinar a ver cómo voy con esto. ¿Por qué? Porque si el dato está mal, yo puedo tener el mejor indicador, puedo hacer los mejores paneles, pero me voy para el traste, como decimos acá en Argentina. Es decir, la información que yo voy a estar mostrando va a ser horrible. Conclusión, no me van a volver a contratar, voy a quedar mal, la reputación se va al diablo. Me pasó a fracasar muchísimas veces en este punto. Yo prometo que voy a tener los mejores paneles, los datos estaban mal, nunca trabajó la empresa en tiempo real, conclusión, los paneles nunca sirvieron. Por más que estaban construidos fantásticos, yo tenía un modelo de datos subido en la nube, con todo, con actualización permanente, direct query, lo que vos quieras. Pero si la información está floja, listo, no te sirve para nada lo que estamos haciendo. Es así que nosotros hemos armado en la consultora nuestra un departamento completo que lo que hace es meterse dentro del ERP y cotejar con lo que nosotros llamamos los paneles de auditoría, que es lo primero que nosotros hacemos. Nosotros, una vez que conectamos, bien, que ya tenemos definidos los indicadores, nosotros ahí en ese punto, cuando definimos los indicadores, hacemos lo que se llama el pedido de vistas. ¿El pedido de vistas en qué consiste? Nosotros agarramos y decimos, bueno, a ver, toda esta información que tengo acá, ¿cómo la voy a manejar? Bien, es decir, ¿qué significa? ¿Qué datos voy a necesitar? Voy a necesitar yo les muestro un poco. Lo mejor es mostrar la realidad, pero no puedo mostrar a un cliente. Vamos a mostrar el que usamos en la capacitación, este SharePoint del equipo que está haciendo ahora el taller de finanzas conmigo. Y fíjense, dentro de la práctica tenemos lo que se llama el pedido de vistas. Y el pedido de vistas no es nada más y nada menos qué campos base yo estoy necesitando para hacer mi análisis. Este es uno genérico que hemos puesto acá para el equipo que toma el taller. Pero este pedido de vistas surge de las necesidades de cómo nosotros hemos planteado los indicadores. Entonces, en base a eso, nosotros hacemos el pedido de vistas, lo voy a poner más grande para que ustedes lo puedan apreciar de mejor manera. Perdón. Bien, entonces por ejemplo en lo que es la contabilidad, yo lo que estoy diciendo, bueno, es qué datos mínimos tiene que tener o qué campos mínimos tiene que tener el registro que yo esté tomando para hacer mi análisis. Por supuesto, siempre dependiendo de cómo quiere estructurar el tomador de decisión su análisis de la empresa. Bien, entonces yo saco lo que es el plan de cuentas, los detalles de movimiento de ventas, el ABM de clientes, proveedores, lo mismo de stock, compras, ¿ok? Todo lo que yo esté necesitando para poder hacer mis visualizaciones. Una vez que tengo indicadores, tengo pedido de vistas, yo me pongo a trabajar ya en lo que es tomar bien los datos del sistema para ponerlos a disposición del Power BI. Los voy a incorporar. Hay distintas técnicas acá. Tenemos desde Data Marts a trabajar directamente con la versión de escritorio. Es decir, la empresa puede elegir cuál de las alternativas usar. Nosotros nos adaptamos a eso. Una vez que tengo eso, ya tengo los datos metidos adentro, armo mi primer conjunto de datos. Bien, esto vendría a ser ya la fase 4, que es la que yo digo que es transversal, que es programar todas las 3 fases iniciales en el Power BI. Nosotros tenemos ya definidos indicadores, tenemos definido qué es lo que necesito poner en ese indicador, es decir, identificado los datos dónde están, hice el pedido de vistas y lo que hago ahora es meterlo dentro del Power BI a esa información. ¿Ok? La voy a meter dentro del Power BI para empezar a trabajar. Bien. Y largo lo que yo denomino los primeros drafts de lo que le llamamos nosotros los primeros drafts de borradores, ¿ok? Con estos drafts de borradores, nosotros lo que hacemos es meter todo el equipo de auditoría nuestro a trabajar con la contabilidad para ver si están bien la información. Es decir, si efectivamente lo que decimos nosotros, bueno,
esto tiene que ir a la cuenta corriente clientes o cuentas a cobrar, o esto es realmente una cuenta de caja, o esto está costeándose bien lo que es el costo de mercadería vendida. No lo sé. Bien, es decir, yo tengo que aprender a que ese dato, tengo que confiar en ese dato que está bien. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos metemos adentro. Y es todo lo que se hace en este punto, es decir, en lo que es ver los datos, preparar ese dato, auditarlo ese dato. En realidad, yo ya estoy haciendo algo de la cuarta fase que van a ver ustedes, que es empezar a meter esa información dentro del Power BI. La pongo pura, tal cual viene del sistema. Por supuesto, tratándolo de tener conectado al sistema, que esto sea una conexión en tiempo real. Es decir, ¿para qué? Pues yo voy viendo los asientos contables y los quiero ir viendo acá para poder ir validando esa información financiera que después lo voy a mostrar. Una vez que yo tengo ya el indicador, el EBITA y todos los componentes que nosotros vimos, una vez que yo detecté dónde sacar esa información, seguramente es un mayor contable, un plan de cuentas, un centro de costo, unidades de beneficio y demás, que preparé las vistas esas que ustedes vieron ahí y que las mandé al implementador para que me las prepare, yo empiezo a dibujar el panel. Esta es la parte que más me gusta, esta es la más linda, que es agarrar una hoja y empezar a pensar cómo la quiero ver a la información. Entonces, es pasar literalmente del Excel, que tiene el titular de la firma, perdón, no el titular de la firma, el tomador de decisión, y que lo usa habitualmente para su día a día, y llevarlo a algo totalmente dinámico, ¿bien? Dinámico y que trabaje en tiempo real. Es impresionante el cambio que se produce en este punto. Bien, y acá es generalmente cuando nosotros empezamos a diseñar los paneles donde se produce el primer reajuste de los indicadores, cómo lo voy a ver y demás. ¿Por qué? Porque hay un mundo nuevo que se te abre en este punto. Bien, es impresionante los cambios que se llegan a producir en la cabeza del tomador de decisión cuando empezamos a tirar los primeros borradores. Y si nosotros diseñamos primero en un papel, eso hay que llevarlo a andar. Eso le llamo yo la cuarta fase, que vendría a ser programar en el Power BI, que más que una cuarta fase está transversal en todas las fases. ¿Sí? Yo, al principio estamos nosotros ya metiendo información dentro del Power BI para trabajarlo, pero les puedo asegurar que si ustedes siguen esta secuencia no le van a errar. Bien, definí qué quieres ver, busca el dato donde esté. Cuando definís qué quieres ver, hacer abstracción total, ojo, esto es muy clave, abstracción total de las limitaciones que tiene tu sistema hoy, porque capaz que tu sistema no está trabajando en tiempo real, pero capaz que sea una macana poder arreglarlo. Bien, me pasó un cliente, nosotros estamos trabajando en una refinería de combustibles, bien, un distribuidor mayorista de combustibles, de lubricantes y agroquímicos acá en el norte de Argentina. Y nos pasaba que está tristemente configurado el ERP. Ellos trabajan en tiempo real, tienen integridad, toda la información la manejan dentro del ERP, está fantástico, las ventas, todo está bárbaro por el lado transaccional. Pero, por ejemplo, los clasificadores no tienen ninguno cargado. ¿Qué significa para mí los clasificadores? Es decir, plan de cuentas, por ejemplo, está totalmente mal definido. El ABM de artículos, ¿sí? Ellos tienen todos los artículos, comercializan 1000 artículos en total, no me acuerdo cuál es el número, pero no tienen cargados los niveles de jerarquía. ¿Qué nivel de jerarquía? Grupo, familia, tipo, las distintas medidas alternativas como para poder unificar tu venta. Si ninguna de esas dimensiones las tienen cargadas. En clientes pasa lo mismo, ¿no? El cliente solamente tiene el nombre del cliente y tiene la dirección, pero no tiene zona geográfica, no tiene vendedor asignado. En el ABM de clientes no tiene el tipo de cliente que es, el rubro, si es grupo empresario o un grupo empresario. Todas dimensiones que hoy, aunque sea un ERP base, te permiten manejarlas y que te van a ayudar a vos de explicar ese resultado o esa venta o ese movimiento que vos le estás mostrando, que es el indicador de distintas formas. Entonces, ahí está la riqueza cuando nosotros hacemos una implementación de Power BI. Cuando yo digo nosotros, estoy hablando a los que somos implementadores, y no solamente mi equipo y yo, estoy hablando en general en el mundo de los datos. Bien, y muchas veces nos olvidamos de eso. Nosotros actuamos por ahí como si fuese, nosotros estoy hablando de vuelta, el genérico de lo que es la actividad, como los implementadores de un ERP. ¿Y cómo trabaja un implementador de un ERP? Muchas veces agarra, el cliente le dice, mira, yo quiero ver esto de color rosa, con tales números, y él le hace eso. Y después el cliente dice, che, pero podría haberlo hecho mejor. Y el implementador le dice, no, pero vos me has pedido eso y eso fue lo que yo te he hecho. Y es verdad. Pero ¿qué pasa? Si vos no conocías, si tu cliente no conoce a dónde puede llegar, vos sos el que le tenés que abrir ese camino.
Bien, vos le tenés que abrir ese camino, lo tenés que llevar de la mano a ese universo nuevo de información que le estás creando. Bien, y eso lo haces en este paso. En este paso donde vos le empezás a decir, no saques solamente la información del ERP, si tenés información de otra parte, empecemos a incorporarlo. Nosotros vamos a ir al dato donde este se genera. Por ejemplo, tenemos una empresa cliente que es un retail de materiales de la construcción. Creo que hice un post en LinkedIn donde explicaba bien esto, donde ellos tenían un problema fundamental, que era el análisis financiero de la posición diaria. Era un infierno, porque infierno decimos acá en Argentina, una metáfora de decir que era un lío de movimientos, que eran muchísimas transacciones. Bien, de todo lo que era el movimiento físico, era un retail de materiales de construcción, uno de los más grandes que hay en Argentina, que tenían varias sucursales en distintas provincias que vendían al mismo tiempo, recibían todo tipo de pagos. En Argentina hay múltiples tipos de pagos, y eso necesitaban cotejarlo con lo que decían las cuentas recaudadoras de ellos, porque ellos inmediatamente lo iban depositando en el banco. Entonces, armar esa posición financiera es muy difícil. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Entramos por un lado en el ERP, y por otro lado existe en Argentina lo que se llama Interbanking. Interbanking es una especie de administradora de todo lo que es los home banking de los bancos, que te pasa los movimientos bancarios en tiempo real. Conectamos las dos cosas y armamos la posición diaria. Y le ganamos 48 horas al análisis que ellos tenían. Estamos hablando de 48 horas en un país donde tenemos una inflación del 7% mensual. Imagínate el valor que tienen esas 48 horas. ¿Bien? Y en montos impresionantes de dinero. Entonces, bueno, eso es la solución que nosotros queremos brindar. Nosotros tendríamos que brindar, mejor dicho. Bien, porque hablo en el genérico de lo que es la actividad. Y a eso tenemos que ir. ¿Dónde se producen las mayores falencias? Cuando defino mal esto, me quedo solamente con lo que me pide mi cliente sin hacerle realmente un análisis a dónde puede llegar con esa información, meterme en su negocio. Bien, acá es donde quizás, si somos analistas de datos puros, tengamos que tener algún pequeño conocimiento de negocio. ¿Por qué razón? Porque nos debemos especializar. Si yo me tengo que especializar en finanzas, en comercial o en producción, aprender al máximo eso, porque generalmente el tomador de decisión no sabe a dónde puede llegar. Entonces nosotros tenemos que ser los que hagan esa guía y esa forma de verlo. No nos quedemos solamente con el ERP, abramos la cabeza, vayamos a todo lo que tengamos cerca. Bien, Interbanking, no sé, de todo. Es decir, en una firma, una fábrica de pan, cliente nuestra, ellos tienen un sistema, un ERP completo. Nosotros necesitamos analizar lo que es el costo de producción para poder sacar el margen de contribución y explicar ese margen de contribución. Estamos pensando en esta parte. Bien, yo necesito explicar este número que está acá en mi estado de resultados. Entonces, para hacerlo eso, de vuelta, estamos en un país, inflación galopante, 7% mensual. Este mes dicen que se va a ir arriba del 9 o del 8. Entonces, imagínate la importancia que tiene este valor que está acá. Bien, pues yo lo tengo que tener evaluado constantemente en tiempo real. Entonces, ¿cómo hicimos? Nos conectamos con el sistema de producción. El sistema de producción tiene el consumo real de los insumos que hacen el pan que yo estoy vendiendo. Harina, bolsa de plástico, la tinta de la etiqueta, el sellador de la bolsa, los distintos conceptos que te arman la bolsa. ¿Y qué hicimos? Conectamos con los proveedores para que me den la cotización o el tiempo real, las variaciones de precio que tienen esos insumos. Conclusión, yo mi costo de mercadería vende lo tengo al toque siempre. Es muy simple, simplemente lo conecté con el sistema de producción que tenían ellos, que esa información la tenían. Entonces, eso es la cabeza nuestra como analistas de Business Analytics, como le quiero llamar yo siempre, lo que vamos a ayudar a la empresa para poder hacerlo. Y es en esta fase. Luego es dibujar, literalmente, donde empezás a pensar, yo voy a poner un gráfico acá, una tabla acá, tales filtros, empezar a ver cómo voy a aprovechar. Bien, los espacios en la pantalla donde lo voy a mostrar, y por supuesto durante todo este tiempo estar programándolo en Power BI. Salió medio largo, iba a ser un video corto, espero que les guste. Cualquier cosa me ponen un mensaje, bien, y muchísimas gracias. Hasta luego.